It's a trap! Bienvenidos a otro video tutorial. Aquí estaremos realizando un degradé oscuro, algo bajo, y también lo vamos a estar haciendo pulido. Estoy marcando aquí la línea guía. Aquí voy a estar utilizando de suma importancia el peine especial 0.5, el peine medio, ya que lo vamos a estar utilizando para borrar las líneas entre la 0 y la 1 y la 0 y el peine número 2. Y bueno, lo primero que hago aquí es marcar la línea guía. La estoy marcando más o menos con un grosor de un dedo y la estoy pasando bien pasada, bien afincada, ya que lo voy a estar haciendo muy pulido. Y bueno, estoy pasando la 0 abierto con un grosor más o menos de un dedo. Y bueno, el segundo paso es pasar el 1 abierto, más o menos también con un grosor de un dedo. Esta técnica ya muchos la conocen. Esta es la técnica básica que yo utilizo para hacer este tipo de cortes a la vez pulidos y oscuros. Ya se las he explicado muchas veces en varias ocasiones. Y bueno, ustedes ya saben que es una técnica muy fácil y muy rápida. Aquí estoy pasando ya el peine número 2. Es el último peine que voy a estar pasando. Es para bajar el volumen del cabello y a la vez unir ya con el largo que le voy a dejar a este corte. Y lo estoy pasando de manera recta, el peine número 2 cerrado. Aquí empiezo ya a lo que es borrar la línea del acero. Aquí tengo la palanca del acero abierta, pero la tengo más o menos a la mitad. Estoy pasando más o menos a la mitad de la línea. Aquí ya tengo la palanca totalmente cerrada. La estoy pasando por esos últimos detallitos que quedan ahí. Y estoy pasando las esquinas, ya que voy a tener mucho más precisión y se nos hará mucho más fácil. Aquí estoy eliminando ya lo que es la parte de atrás. Aquí empiezo ya a eliminar la línea de la 0 abierta y el 1 abierta. Estoy utilizando el peine especial 0.5, el peine medio, y lo estoy pasando abierto sobre la línea nada más. Lo estaba pasando también de manera inclinada. Inclinada es balanceada hacia afuera, como muchos la conocen, con un cuchareo. Y estoy pasando también más que todo las esquinas o el medio, ya que así se nos hará mucho más fácil pulir con este peine en cualquier tipo de corte. Y bueno, como les dije, aquí voy a unir lo que es la 0. Ya eliminamos la 1, lo que es la 0, con el peine número 2, que fue el último peine que pasé. Estoy utilizando el peine especial 0.5, más que todo con las puntas de la cuchilla. Aquí, como vemos, estoy pasando con mucho cuidado las puntas.
y no tan afincado. Lo estoy pasando con ese cuchareo que muchos conocen, que ustedes ven. Estoy pasando solamente las puntas, ya que no es el peine indicado para eliminar esta línea, pero yo se lo estoy mostrando a ustedes para que vean que sí es posible eliminar esta línea con este peine, pero solamente tenemos que pasar las puntas, ya que se nos hará mucho más fácil y menos complicado. A la hora de pasarlo vamos a tener menos riesgo de subir el corte, de subir el pulido, ya que si lo subimos mucho o comemos mucho se va a notar bastante, ya que donde estoy pasando la máquina el cabello ya es bastante largo. Y bueno, aquí vemos cómo queda ya el pulido, el degrade. Aquí voy ya a lo que es pasar la máquina volteada para raspar mucho más al cero. Aquí voy ya a lo que es sacar el cerquillo, la curva aquí. El video anterior estoy hablando de esto, estoy explicando esto, la manera en cómo lo hago, cómo debemos agarrar la hojilla, cómo debemos pasarla de ambos lados, qué forma le podemos dar a la curva, depende del corte para que sea mucho mejor. Se lo estaré dejando al final de este video para que vayan y lo vean, ya que muchos me lo han pedido también. Y bueno, aquí vemos cómo ya queda la curva. Pasando ya la navaja y vemos que no dejo líneas ni detalles. Y bueno, este es el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.